Lectura diaria de la Biblia. Día 38. Antiguo Testamento. Job 43-24, Job 41, Job 42. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Y tronarás tú con voz como Él? Atavíate ahora de majestad y de alteza. Y vístete de honra y de hermosura. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Y tronarás tú con voz como Él? Atavíate ahora de majestad y de alteza. Y vístete de honra y de hermosura. Esparce furores de tu ira. Y mira a todo soberbio, y abátelo. Mira a todo soberbio, y humíllalo, y quebranta a los impíos en su asiento. Encúbrelos a todos en el polvo, venda sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, al cual yo hice contigo, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su fortaleza en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus genitales son entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es la cabeza de los caminos de Dios. El que lo hizo, puede hacer que su cuchillo a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retoza allá. Echaráse debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas, y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo cercan. He aquí que él tomará el río sin inmutarse. Y confíase que el Jordán pasará por su boca. ¿Tomarálo alguno por sus ojos en armadijos, y horadará su nariz? ¿Sacarás tú al leviatán con el anzuelo, o con la cuerda que le echares en su lengua? ¿Pondrás tú garfio en sus narices, y horadarás con espinas su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Hablaráte él lisonjas? ¿Hará concierto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás tú con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Partiránlo entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su cuero, o con asta de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla, y nunca más tornarás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha anticipado, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Yo no callaré sus miembros, ni lo de sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se llegará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Los órdenes de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos encienden lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz mora la fortaleza, y espárcese el desaliento delante de él. Las partes momias de su carne están apretadas, están en él firmes, y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. El hierro estima por pajas, y el acero por leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda se le tornan aristas. Tiene toda arma por hojarascas, y del blandir de la pica se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo.
Hace hervir como una olla la profunda mar, y tórnala como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que la mar es cana. No hay sobre la tierra su semejante, hecho para nada temer. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Y respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas, y que no las sabía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé con acento agudo para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, y Bildad sujita, y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéronse de él, y consoláronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda, y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas, y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la una, Yemimá, y el nombre de la segunda, Cesía, y el nombre de la tercera, Keren-Japuj. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y dióles su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió pues Job viejo, y lleno de días. Nuevo Testamento. Matthew 25 en 14-46. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos, y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. A cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos, y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. A cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo:
Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Malo y negligente siervo, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui huésped, y me recogisteis; desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos? ¿O sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped, y te recogimos? ¿O desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui huésped, y no me recogisteis; desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Salmos. Salm 6 y 43 de la tarde menos 50. Librásteme de contiendas de pueblo. Pusísteme por cabecera de gentes. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Así que hubo oído, me obedeció; los hijos de extraños me mintieron; los extraños flaquearon, y tuvieron miedo desde sus encerramientos. Librásteme de contiendas de pueblo. Pusísteme por cabecera de gentes. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Así que hubo oído, me obedeció; los hijos de extraños me mintieron; los extraños flaquearon, y tuvieron miedo desde sus encerramientos. Viva Jehová, y sea bendita mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salud, el Dios que me da las venganzas, y sujetó pueblos a mí. Mi libertador de mis enemigos. Hicísteme también superior de mis adversarios, librásteme de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El cual engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente, para siempre. Dios fiel, tú eres quien calma las tormentas de la vida y habla paz en medio del caos. Al meditar en tu poder sobre la naturaleza y los demonios, fortalece nuestra fe para confiar en ti en toda situación.
Ayúdanos a no dejarnos dominar por el temor, sino a descansar en tu cuidado soberano. Que tengamos el valor del hombre liberado de los demonios, proclamando con audacia las grandes cosas que has hecho por nosotros. Por la misericordia de Jesús, nuestro Redentor y Rey. Amén.